Imagina vivir en una época donde el deseo era un secreto peligroso, donde la iglesia controlaba no solo tu alma, sino también lo que hacías en la intimidad. La Edad Media escondía tras sus muros de piedra pasiones prohibidas, pecados ocultos y rituales tan extraños que hoy parecen imposibles. Pero lo más inquietante es que muchas de esas costumbres todavía resuenan en nuestra forma de vivir el sexo hoy. A lo largo de este viaje descubrirás desde castigos absurdos hasta remedios insólitos, pasando por creencias que marcaron siglos enteros. Y si te quedas hasta el final, conocerás la práctica medieval más perturbadora de todas, aquella que cambió para siempre la forma en que entendemos el deseo humano. Camina conmigo hacia una casa burguesa del siglo XIV, donde los ecos de las oraciones nocturnas se mezclan con los susurros de la intimidad conyugal. La alcoba matrimonial medieval era mucho más que un espacio de descanso. Era el epicentro de una compleja red de deberes religiosos, expectativas sociales y necesidades humanas que se entrelazaban en la oscuridad de la noche. Las paredes de madera o piedra de estas habitaciones guardaban secretos que los manuales de confesión de la época documentaban meticulosamente. Los esposos medievales vivían su sexualidad bajo la atenta mirada de la doctrina cristiana, que había codificado hasta los más íntimos detalles del encuentro conyugal. San Jerónimo había establecido que el matrimonio existía principalmente para la procreación. Pero los tratados de Tomás de Aquino reconocían también el débito conyugal, la obligación mutua de satisfacer las necesidades carnales del cónyuge. Siente el peso de las mantas de lana que cubrían los lechos matrimoniales, hechos generalmente de paja o plumas para las familias acomodadas. En estas camas, construidas frecuentemente como estructuras elevadas para protegerse del frío del suelo de piedra, se desarrollaba una intimidad regulada por el calendario litúrgico. Los documentos eclesiásticos especificaban claramente cuándo estaba permitido el encuentro carnal. Prohibido durante el Adviento, la Cuaresma, los viernes en memoria de la Pasión, los domingos en honor a la Resurrección y durante los períodos de menstruación y embarazo. Pero la realidad humana era más compleja que las prescripciones teológicas. Los registros de los tribunales matrimoniales nos revelan que muchas parejas desarrollaban sus propias formas de intimidad, adaptando las normas religiosas a sus necesidades emocionales y físicas. Una mujer del siglo XIII, según consta en los archivos de Canterbury, confesó que ella y su esposo habían encontrado formas de expresar su amor que honraban a Dios, pero también honraban su carne. Escucha el crujir de la madera mientras una pareja se acerca en la penumbra. El encuentro sexual medieval estaba envuelto en rituales que hoy nos resultarían extraños. Antes de la intimidad, muchas parejas recitaban oraciones específicas, pidiendo la bendición divina sobre su unión carnal. El manual de confesión penitencial de Burchard de Worms describe cómo los esposos debían purificar sus intenciones, asegurándose de que su deseo estuviera dirigido hacia la procreación y no hacia el mero placer. La posición sexual tenía también sus códigos estrictos. La doctrina oficial prescribía únicamente la posición del misionero, considerada la más natural y apropiada para la concepción. Cualquier variación era vista con sospecha y requería penitencia. Sin embargo, los confesionales nos revelan que la creatividad humana encontraba formas de expresarse incluso dentro de estas limitaciones. Un documento del siglo XII menciona a un sacerdote que tuvo que desarrollar penitencias específicas para posturas novedosas que se habían vuelto comunes entre los feligreses. En estas alcobas, la desnudez total era infrecuente. Los esposos medievales generalmente mantenían sus camisas o túnicas durante el acto sexual, por modestia y también por las condiciones climáticas. Las casas medievales eran lugares fríos, especialmente durante los largos inviernos europeos, y las gruesas paredes de piedra apenas conservaban el calor de las chimeneas centrales. Imagina esa intimidad envuelta en telas, donde los cuerpos se buscaban bajo capas de lino y lana, en un encuentro tanto físico como textural.
La duración del acto sexual también estaba regulada implícitamente. Los manuales de la época sugerían que el encuentro debía ser breve y eficiente, centrado en la función procreativa más que en el placer mutuo. Sin embargo, los tratados médicos árabes que circulaban en las universidades europeas, especialmente las obras de Avicena traducidas al latín, ofrecían una perspectiva diferente, describiendo técnicas para prolongar el encuentro y asegurar la satisfacción de ambos cónyuges. Las mujeres de la época enfrentaban expectativas particulares. Debían mostrar modestia y sometimiento, pero también se esperaba que fueran receptivas a los deseos de sus esposos. Los manuales de confesión hablan de mujeres que consultaban a sus confesores sobre cómo equilibrar la castidad cristiana con el deber conyugal. Una carta del siglo XIII, conservada en los archivos del monasterio de Cluny, muestra a una mujer noble pidiendo consejos sobre cómo agradar a su esposo sin ofender a Dios. Pero en los rincones más íntimos de estas alcobas, lejos de la mirada de la iglesia y de la sociedad, florecía también un amor auténtico. Los poemas trovadorescos que circulaban entre la nobleza no eran solo fantasías cortesanas, sino reflejos de relaciones donde el deseo carnal se entrelazaba con el afecto genuino. Los registros testamentarios nos muestran esposos que dejaban a sus viudas no solo propiedades, sino también objetos íntimos y cartas de amor que revelan una dimensión emocional profunda en estas uniones. En los scriptoriums de los monasterios y en las bibliotecas privadas de la nobleza se copiaban y circulaban textos que contenían los secretos más íntimos del amor medieval. Estos manuscritos, escritos en latín y en lenguas vernáculas, eran mucho más que tratados teológicos. Eran guías prácticas que revelaban cómo hombres y mujeres de la época entendían y practicaban la sexualidad. Imagínate en la biblioteca de un noble del siglo XIV, donde entre los tratados de guerra y los libros de cuentas se escondía un ejemplar del Ars Amatoria de Ovidio, copiado por monjes que habían añadido sus propias glosas y comentarios. Estos textos clásicos, que habían sobrevivido la caída del Imperio Romano, se leían con avidez en las cortes medievales, aunque oficialmente fueran desaprobados por la Iglesia. Pero fueron los tratados médicos árabes los que verdaderamente revolucionaron la comprensión medieval de la sexualidad. Las obras de Al-Razi y Avicena, traducidas al latín en las escuelas de traductores de Toledo y Salerno, introducían conceptos que la medicina cristiana había ignorado. Estos textos hablaban abiertamente de la anatomía sexual femenina y masculina, describían técnicas para aumentar el placer mutuo y explicaban los procesos de la concepción con un detalle científico sin precedentes en Occidente. Siente el pergamino rugoso bajo tus dedos mientras hojeas el Canon de Medicina de Avicena. En sus páginas encontrarás descripciones detalladas de los órganos reproductivos, ilustraciones anatómicas sorprendentemente precisas y consejos prácticos sobre cómo optimizar las posibilidades de concepción. El tratado incluía incluso recetas de afrodisíacos naturales, preparados con hierbas que se podían encontrar en cualquier huerto medieval: ginseng, canela, azafrán y miel, mezclados según fórmulas específicas para aumentar el ardor venéreo. Los manuales de amor cortés constituían otra categoría fascinante. El Arte de amar honestamente de Andreas Capellanus, escrito en el siglo XII, codificaba las reglas del amor cortés, pero también incluía secciones más íntimas sobre cómo los amantes debían comportarse en privado. Aunque nominalmente trataba del amor platónico, las líneas entre devoción espiritual y deseo carnal se difuminaban en pasajes donde se describían encuentros que iban mucho más allá de la mera contemplación. Escucha el susurro de las páginas al volverse mientras exploramos un género aún más secreto: los manuales eróticos que circulaban clandestinamente entre ciertos círculos de la nobleza. Aunque pocos han sobrevivido debido a la censura eclesiástica, los registros inquisitoriales mencionan textos como El espejo de Venus o Los secretos de Afrodita, que contenían descripciones explícitas de técnicas sexuales y posiciones amorosas.
Uno de estos manuscritos, confiscado por el Tribunal de la Inquisición de Toulouse en 1307, describía un sistema completo de preparación para el encuentro amoroso. Incluía instrucciones sobre higiene personal, la importancia del baño con hierbas aromáticas, el cuidado de los dientes con palillos de madera de abedul y el uso de perfumes hechos con aceites esenciales. También detallaba técnicas de seducción que involucraban música, poesía y regalos simbólicos como anillos con piedras que supuestamente aumentaban la potencia sexual. Los textos médicos de la época revelaban también los métodos anticonceptivos disponibles. Aunque la Iglesia prohibía cualquier práctica que impidiera la concepción, los tratados de medicina popular describían numerosas técnicas. Hildegarda de Bingen, la famosa abadesa y médica del siglo XII, escribió en su Física sobre hierbas que podían regular los humores femeninos, un eufemismo para plantas que actuaban como contraceptivos naturales. Entre estas hierbas se mencionaban la ruda, el poleo, la sabina y el tanaceto, que las mujeres medievales preparaban como infusiones o ungüentos. Los manuscritos describían también métodos de barrera rudimentarios, como esponjas empapadas en vinagre o miel que se insertaban en la vagina antes del coito. Aunque estos métodos eran de eficacia limitada, demuestran que existía un conocimiento práctico sobre el control de la natalidad que coexistía con las prohibiciones religiosas. Los manuales matrimoniales constituían otro género interesante. Estos textos, escritos frecuentemente por clérigos progresistas, intentaban reconciliar la doctrina cristiana con las necesidades prácticas de las parejas casadas. El Manual del Matrimonio Cristiano de Juan Gerson, canciller de la Universidad de París en el siglo XV, incluía consejos sobre cómo los esposos podían conocer carnalmente sin caer en el pecado de lujuria. Gerson escribía sobre la importancia de la comunicación entre esposos, sugiriendo que las parejas hablaran abiertamente sobre sus necesidades y deseos dentro de los límites del matrimonio cristiano. También abordaba temas como la frecuencia del encuentro sexual, sugiriendo que variar según la edad, la salud y las circunstancias de cada pareja era no solo permisible, sino recomendable. Un aspecto fascinante de estos manuales era su tratamiento de la sexualidad femenina. Contrariamente a estereotipos modernos sobre la represión medieval, muchos textos reconocían explícitamente que las mujeres experimentaban deseo sexual y podían alcanzar el clímax. Los tratados médicos árabes fueron especialmente influyentes en este aspecto, describiendo la anatomía del placer femenino con detalle y precisión. En las universidades de Montpellier y Salerno, donde se enseñaba medicina, circulaban manuscritos que explicaban la importancia del deleite mutuo para asegurar la concepción. Estos textos sostenían que cuando ambos cónyuges alcanzaban el clímax simultáneamente, las posibilidades de engendrar hijos sanos aumentaban significativamente. Esta teoría, aunque médicamente incorrecta, fomentaba una visión más igualitaria del placer sexual dentro del matrimonio. Los manuales también abordaban las disfunciones sexuales con una franqueza sorprendente. Describían remedios para la impotencia masculina, desde infusiones de ginseng y maca hasta ejercicios específicos y cambios en la dieta. Para las mujeres que experimentaban dolor durante el coito, sugerían aceites lubricantes hechos con aceite de oliva y extractos de hierbas, así como técnicas de relajación que combinaban respiración controlada con masajes suaves. Pero estos textos no circulaban libremente. Su posesión y lectura requería discreción, y muchos se copiaban sin identificar al escriba o al propietario para evitar la censura eclesiástica. Los que los poseían desarrollaban códigos secretos y sistemas de préstamo que permitían compartir el conocimiento sin exponerse a la condena social o religiosa. En las cortes medievales, donde la política se entrelazaba con la pasión y los matrimonios se decidían por conveniencia dinástica, florecía un complejo sistema de cortejo que transformaba la seducción en un arte refinado. Ven conmigo a los salones donde nobles y damas desarrollaban danzas de seducción que podían durar meses o incluso años,
siguiendo códigos tan estrictos como los de cualquier ceremonia religiosa. Imagínate en la corte de Leonor de Aquitania en el siglo XII, donde el amor cortés no era simplemente una moda literaria, sino una práctica social real. Aquí los caballeros desarrollaban técnicas de seducción que iban mucho más allá de las palabras dulces. El cortejo comenzaba con la mirada, un arte en sí mismo que los manuales de la época codificaban meticulosamente. Los tratados de amor describían diferentes tipos de miradas: la furtiva, que expresaba interés sin compromiso; la sostenida, que indicaba deseo serio; y la esquiva, que jugaba con la resistencia fingida. Los trovadores y juglares no solo cantaban sobre el amor, eran mensajeros secretos que llevaban versos codificados entre amantes potenciales. Estas canciones contenían referencias simbólicas que solo los iniciados podían interpretar. Una rosa blanca mencionada en un poema podría referirse a una cita nocturna en el jardín. Un ruiseñor podría señalar una ventana específica del castillo. Una referencia a la luna nueva indicaba el momento propicio para un encuentro clandestino. Siente la textura de los pergaminos donde se copiaban estos códigos amorosos. Los amantes medievales desarrollaron un lenguaje de flores y objetos que les permitía comunicarse bajo la vigilante mirada de la sociedad. Un anillo enviado con el sello hacia abajo significaba rechazo, hacia arriba aceptación. Una cinta roja atada al brazo indicaba disponibilidad emocional. Azul significaba compromiso con otro. Blanca, castidad voluntaria pero no definitiva. Los regalos formaban parte esencial del cortejo medieval. Los caballeros no se limitaban a joyas o sedas. Enviaban objetos cargados de significado erótico sutil. Un espejo de bronce pulido, por ejemplo, llevaba implícito el mensaje de que el amante deseaba contemplar la belleza de la dama en la intimidad. Un peine de marfil tallado sugería el deseo de tocar y acariciar el cabello. Un frasco de perfume hecho con aceites personalizados indicaba que el pretendiente había memorizado el aroma natural de su amada. Los bailes cortesanos eran escenarios privilegiados para la seducción física. Las danzas medievales permitían contactos que en otros contextos serían impensables. Las manos que se tocaban durante los giros, los cuerpos que se acercaban en los pasos complejos, las miradas que se cruzaban mientras la música dictaba los movimientos. Los maestros de danza eran cómplices discretos que enseñaban pasos que maximizaban estos encuentros accidentales. Escucha el sonido de los pasos sobre las baldosas de mármol mientras una pareja ejecuta la danza de la sedición. Una coreografía que permitía susurrar palabras al oído durante los giros, rozar mejillas durante los saludos rituales y presionar ligeramente las manos durante los entrecruzamientos. Los músicos de la corte conocían perfectamente estos códigos y prolongaban ciertas melodías para dar tiempo a los intercambios íntimos. Los jardines de los castillos se diseñaban específicamente para facilitar encuentros románticos. Los laberintos de setos no eran solo decorativos. Creaban espacios de privacidad relativa donde las parejas podían conversar sin ser observadas directamente. Los cenadores cubiertos de enredaderas ofrecían sombra y discreción para encuentros más íntimos. Las fuentes no solo decoraban, su murmullo constante enmascaraba conversaciones privadas que no debían llegar a oídos indiscretos. Los banquetes medievales tenían también sus rituales de seducción. El acto de compartir la copa, beber del mismo recipiente, tenía connotaciones eróticas evidentes. Los amantes desarrollaron técnicas para rozar labios al beber o para dejar marcas sutiles en el borde que el otro reconocería. El intercambio de alimentos se cargaba de significado. Ofrecer frutas dulces como higos o dátiles simbolizaba el deseo de compartir placeres. Compartir especias exóticas como la canela o el clavo sugería pasión ardiente. Los perfumes desempeñaban un papel crucial en la seducción medieval. Las recetas de fragancias personalizadas se guardaban como secretos de estado. Los amantes creaban mezclas únicas que se convertían en su firma aromática, permitiendo que su presencia fuera detectada incluso después de partir.
Los pañuelos perfumados se intercambiaban como promesas íntimas, y muchas damas desarrollaron la costumbre de perfumar su ropa interior con aceites que solo sus amantes más íntimos conocían. La correspondencia amorosa requería habilidades casi criptográficas. Los amantes medievales desarrollaron sistemas de escritura en clave que les permitían comunicar deseos explícitos bajo la apariencia de conversaciones piadosas. Una carta que hablaba de contemplar los misterios divinos podría en realidad estar describiendo encuentros sexuales. Referencias a orar en privado podían indicar citas clandestinas. Menciones de penitencia nocturna sugerían disponibilidad para encuentros íntimos. Los intermediarios eran figuras clave en estos juegos de seducción. Las doncellas de compañía, los pajecillos, los confesores progresistas y hasta los juglares actuaban como cupidos medievales, llevando mensajes, organizando encuentros y guardando secretos. Estas personas desarrollaban redes de complicidad que permitían que los romances florecieran incluso en las sociedades más vigiladas. Los rituales de seducción variaban según la clase social. Entre los artesanos y mercaderes, el cortejo seguía patrones más directos, pero no menos codificados. Las ferias y mercados se convertían en escenarios de encuentro donde jóvenes de pueblos diferentes podían conocerse. Las canciones de trabajo incluían versos con doble sentido que permitían expresar interés romántico mientras se realizaban tareas cotidianas. En las clases populares, las fiestas religiosas se transformaban en oportunidades de cortejo. Durante las celebraciones de la cosecha o las festividades de San Juan, se relajaban temporalmente las normas sociales, permitiendo contactos físicos y juegos amorosos que normalmente estarían prohibidos. Los bailes campesinos incluían juegos de persecución, intercambios de parejas y rituales de fecundidad que combinaban religiosidad popular con erotismo ancestral. Pero toda esta elaborada maquinaria de seducción tenía un objetivo final: el encuentro íntimo. Los amantes medievales que habían navegado exitosamente por los laberintos del cortejo desarrollaban señales para comunicar cuándo y dónde podía consumarse su deseo. Los códigos se volvían más específicos y urgentes. Un determinado color de vestimenta indicaba disponibilidad esa noche. Una joya llevada en posición específica señalaba el lugar del encuentro. Una melodía tarareada confirmaba que el momento había llegado. Más allá de las alcobas matrimoniales y los salones cortesanos, el deseo medieval encontraba expresión en una multitud de espacios secretos y semisecretos que la sociedad de la época toleraba con discreción variable. Acompáñame por los rincones íntimos de las ciudades y castillos medievales, donde la pasión humana se las ingeniaba para florecer a pesar de las restricciones sociales y religiosas. Los baños públicos medievales eran mucho más que lugares de higiene. Constituían verdaderos centros de socialización íntima, donde hombres y mujeres podían encontrarse en un estado de semidesnudez socialmente aceptable. En las grandes ciudades como París, Londres o Florencia, las casas de baño se multiplicaron durante los siglos XIII y XIV, ofreciendo servicios que iban desde la limpieza básica hasta masajes con aceites aromáticos que rozaban lo erótico. Imagínate descendiendo por las escaleras de piedra hacia los baños termales de una ciudad próspera del siglo XIV. El vapor se eleva desde las piscinas de agua caliente, creando una atmósfera envolvente, donde los cuerpos se mueven como sombras entre la neblina. Aquí las estrictas divisiones sociales se difuminaban temporalmente. Nobles y burgueses compartían espacios con artesanos y comerciantes, creando oportunidades de encuentro que serían impensables en otros contextos. Los registros municipales de la época documentan que estas casas de baños empleaban a frotadores y frotadoras, personal especializado en masajes que frecuentemente ofrecían servicios adicionales no escritos en las tarifas oficiales. Los códigos urbanos intentaban regular estas actividades, pero las multas por comportamiento indecoroso en los baños eran tan comunes que sugieren una tolerancia práctica hacia encuentros más íntimos.
Siente el calor del vapor mientras observas cómo una pareja de desconocidos intercambia miradas significativas a través de la neblina. Los baños medievales tenían horarios específicos para diferentes grupos. Mañanas para hombres, tardes para mujeres, pero existían periodos mixtos donde la interacción entre sexos era no solo permitida, sino esperada. Durante estos momentos se desarrollaban rituales de seducción acuática que combinaban la limpieza ritual con el juego erótico. Los molinos de agua dispersos a lo largo de los ríos que atravesaban las ciudades medievales se convirtieron en lugares de encuentro clandestino, especialmente populares entre los jóvenes. El ruido constante de las ruedas hidráulicas y la maquinaria proporcionaba una cortina acústica perfecta para encuentros privados. Los molineros que vivían en estos lugares apartados frecuentemente hacían la vista gorda ante parejas que buscaban privacidad en los graneros o almacenes anexos. Escucha el sonido del agua golpeando las aspas de madera mientras una pareja encuentra refugio en el desván de un molino. Estos espacios, llenos del aroma dulce de la harina recién molida y la humedad del río cercano, ofrecían una intimidad rústica pero efectiva. Los lechos improvisados de sacos de grano y mantas proporcionaban comodidad suficiente para encuentros que podían durar horas, protegidos por el aislamiento natural de estos lugares. Las iglesias y monasterios, paradójicamente, también servían como escenarios de encuentros íntimos. Los registros inquisitoriales están llenos de casos de sacrilegios carnales cometidos en espacios sagrados. Las capillas laterales, especialmente durante los oficios principales, cuando la atención se concentraba en el altar mayor, ofrecían rincones oscuros donde parejas audaces podían encontrarse. Los confesionarios, diseñados para la intimidad espiritual, frecuentemente albergaban intimidades de otro tipo. Los cementerios medievales, ubicados generalmente alrededor de las iglesias, se transformaban después del anochecer en espacios de encuentro romántico. Aunque esto pueda parecer macabro desde la perspectiva moderna, para la mentalidad medieval, la proximidad de la muerte intensificaba la urgencia del amor. Los jóvenes desarrollaron la costumbre de encontrarse entre las cruces durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad proporcionaba máxima discreción. Los bosques que rodeaban las ciudades medievales ofrecían infinitas posibilidades para encuentros íntimos. Los claros naturales se convertían en alcobas al aire libre, donde parejas de todas las clases sociales podían disfrutar de privacidad total. Los recolectores de hierbas, cazadores furtivos y carboneros conocían estos lugares secretos y frecuentemente actuaban como guías discretos para amantes que buscaban espacios apartados. Imagina un claro en el bosque donde la luz del sol se filtra entre las hojas de roble y haya, creando un mosaico de luz y sombra sobre un lecho natural de musgo y hojas secas. Aquí, lejos de la vigilancia social, las parejas podían experimentar con una libertad imposible en otros lugares. Los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el susurro del viento, el murmullo de arroyos cercanos, creaban una sinfonía natural que acompañaba estos encuentros primitivos pero profundamente humanos. Las tabernas y posadas desarrollaron espacios específicamente diseñados para albergar encuentros íntimos. Las habitaciones, por horas, existían ya en el siglo XIII, aunque no se anunciaran abiertamente. Los taberneros desarrollaron códigos discretos que permitían a las parejas solicitar privacidad temporal sin escándalo público. Estas habitaciones, generalmente ubicadas en plantas superiores o edificios anexos, se equipaban con camas limpias, palanganas para el aseo y hasta pequeños braseros para mantener el calor. Los graneros y establos de las granjas periféricas servían como refugios íntimos, especialmente durante las épocas de cosecha, cuando los trabajadores estacionales creaban comunidades temporales con normas sociales más relajadas. El heno fresco proporcionaba lechos aromáticos y cómodos, mientras que el aislamiento rural garantizaba privacidad. Los propietarios de estas granjas, que dependían del trabajo estacional, frecuentemente toleraban estos encuentros como parte del precio de mantener trabajadores satisfechos.
Las cuevas naturales y grutas artificiales que se encontraban en las afueras de muchas ciudades medievales se transformaron en santuarios íntimos para amantes que buscaban privacidad absoluta. Estos espacios subterráneos, frescos en verano y relativamente cálidos en invierno, ofrecían condiciones ideales para encuentros prolongados. Algunas parejas llegaron a amueblar estas cuevas con mantas, almohadones y hasta pequeños altares donde podían santificar su amor con rituales privados. Los jardines amurallados de los monasterios y conventos, aunque oficialmente vedados a los laicos, frecuentemente albergaban encuentros clandestinos. Los muros altos que protegían estos espacios de miradas externas los convertían en refugios perfectos para amores prohibidos. Los registros monásticos documentan numerosos casos de intrusos encontrados en estos jardines, siempre en parejas, siempre durante las horas nocturnas. Pero quizás los espacios más ingeniosos eran los que se creaban temporalmente durante las festividades públicas. Las carpas y pabellones que se levantaban durante ferias y mercados se transformaban después del anochecer en alcobas improvisadas. Los organizadores de estos eventos desarrollaron una economía paralela de refugios nocturnos que combinaban discreción con accesibilidad económica. Durante el carnaval y otras festividades que invertían temporalmente el orden social, aparecían espacios efímeros específicamente dedicados al encuentro íntimo. Las casas del amor temporales, construidas con telas y maderas ligeras, se levantaban en plazas públicas y se desmantelaban al amanecer sin dejar rastro de las pasiones que habían albergado durante la noche. En los manuscritos médicos que circulaban discretamente entre eruditos y nobles, se preservaban conocimientos sobre las artes del placer que combinaban sabiduría ancestral con observación práctica. Estos textos, traducidos del árabe y el griego, revelaban técnicas íntimas que transformaban el encuentro sexual de mero deber procreativo en experiencia de placer mutuo. Acompáñame al scriptorium de un monasterio donde un monje copista trabajaba discretamente en la traducción del Kama Sutra árabe, una versión adaptada del texto sánscrito que había llegado a Europa a través de las rutas comerciales. Estos manuscritos describían posiciones sexuales con ilustraciones detalladas, pero más importante aún, explicaban la filosofía del placer compartido que contrastaba radicalmente con la doctrina cristiana oficial. Los tratados médicos de la época reconocían explícitamente que las mujeres experimentaban deseo sexual y podían alcanzar el clímax. Avicena, en su Canon de Medicina, describía la anatomía del placer femenino con precisión sorprendente, identificando lo que hoy conocemos como el clítoris y explicando su función en términos que los médicos medievales entendían perfectamente. Estos conocimientos se transmitían discretamente entre parteras, médicos progresistas y parejas instruidas. Siente la textura rugosa del pergamino donde se describían técnicas de estimulación previa al coito que los árabes llamaban el jardín de los preludios. Estos rituales comenzaban horas antes del encuentro sexual propiamente dicho, con baños aromáticos usando aceites de rosas, jazmín y sándalo que preparaban los cuerpos y despertaban los sentidos. Las parejas medievales que tenían acceso a estos conocimientos transformaban sus alcobas en espacios multisensoriales donde cada detalle contribuía al placer. Los manuales describían técnicas de masaje que utilizaban aceites calientes infusionados con hierbas específicas. El aceite de almendras dulces mezclado con extracto de vainilla se aplicaba en círculos concéntricos, comenzando por las extremidades y acercándose gradualmente a las zonas más sensibles. Los textos árabes enseñaban que el cuerpo tenía puntos de fuego, zonas especialmente receptivas al tacto que, estimuladas correctamente, podían incrementar el placer exponencialmente. Escucha el murmullo de secretos mientras una pareja medieval explora estos conocimientos ancestrales. Los tratados hablaban de la importancia del ritmo y la paciencia, describiendo el encuentro sexual como una danza donde cada movimiento debía sincronizarse con el del compañero.
Las técnicas respiratorias, adaptadas de prácticas místicas árabes, enseñaban a las parejas a coordinar su respiración para intensificar las sensaciones y prolongar el encuentro. Los manuscritos de la época documentaban también el uso de objetos auxiliares que hoy llamaríamos juguetes sexuales. Los artesanos especializados creaban piezas de marfil, jade y metales preciosos con formas específicamente diseñadas para el placer íntimo. Estos objetos, que se guardaban en cofres secretos junto con perfumes y aceites, formaban parte del arsenal erótico de parejas sofisticadas que habían adoptado prácticas orientales. Las técnicas orales ocupaban un lugar prominente en estos manuales, aunque la Iglesia las consideraba pecaminosas. Los textos árabes describían estas prácticas como el beso profundo o la comunión de los alientos, utilizando lenguaje poético que disimulaba su naturaleza explícita. Las ilustraciones de estos manuscritos, aunque estilizadas, eran suficientemente detalladas para guiar a parejas inexpertas en estas técnicas consideradas avanzadas. Los afrodisíacos naturales formaban otra categoría importante de estos conocimientos. Los herbolarios medievales desarrollaron recetas complejas que combinaban ingredientes locales con especias exóticas traídas por los comerciantes. La damiana, el ginseng, la canela y la nuez moscada se mezclaban con miel y vino para crear pociones que supuestamente aumentaban tanto el deseo como la resistencia física. Imagina el aroma de estas mezclas mientras se preparan en una cocina medieval. La canela liberando su fragancia picante, la miel dorada disolviéndose lentamente en vino tibio, las hierbas secas añadiendo notas terrestres y misteriosas. Estas pociones se consumían en rituales específicos, frecuentemente acompañados de oraciones paganas adaptadas que pedían a antiguas diosas de la fertilidad que bendijeran la unión carnal. Los manuales incluían también técnicas para superar problemas sexuales comunes. Para los hombres que sufrían de eyaculación precoz, se describían ejercicios de control muscular y técnicas de distracción mental que permitían prolongar el encuentro. Para aquellos que experimentaban impotencia, se ofrecían remedios que combinaban hierbas medicinales con cambios de dieta y ejercicios físicos específicos. Las mujeres que experimentaban dolor durante el coito podían encontrar en estos textos remedios prácticos. Aceites lubricantes hechos con aceite de oliva y extractos de hierbas emolientes, técnicas de relajación que combinaban respiración controlada con visualización y posiciones sexuales específicamente diseñadas para minimizar la incomodidad y maximizar el placer femenino. Los conocimientos sobre el ciclo menstrual y la fertilidad permitían a las parejas medievales planificar tanto la concepción como la evitación del embarazo. Los textos médicos árabes describían con precisión los periodos fértiles e infértiles del ciclo femenino, información que las mujeres educadas utilizaban para ejercer cierto control sobre su reproducción, aunque esto fuera oficialmente condenado por la Iglesia. Las técnicas tántricas, adaptadas y cristianizadas, llegaron también a Europa a través de estos manuscritos. Se enseñaba a las parejas a prolongar el acto sexual durante horas, utilizando técnicas de control muscular y respiratorio que convertían el encuentro íntimo en una experiencia casi mística. Estos conocimientos se preservaban especialmente entre ciertos círculos aristocráticos que mantenían contactos con el mundo islámico. Los juegos previos se codificaron en rituales elaborados que podían durar toda una tarde o noche. Los manuales describían secuencias específicas de caricias, besos y estimulación que seguían patrones musicales. Allegro para despertar el deseo, andante para desarrollar la pasión, crescendo para aproximarse al clímax. Estas técnicas transformaban el encuentro sexual en una sinfonía corporal donde cada nota tenía su momento y su función específica. Pero quizás lo más revolucionario de estos conocimientos era su enfoque en el placer mutuo como objetivo legítimo del encuentro sexual. Mientras la doctrina cristiana oficial veía el placer como efecto secundario tolerable de la función procreativa, estos textos proclamaban que el deleite compartido era un fin en sí mismo, una forma de comunión entre almas que se expresaba a través de la carne.
Las parejas que dominaban estas artes desarrollaban relaciones íntimas de una profundidad y satisfacción que contrastaba marcadamente con los matrimonios convencionales de la época. Los registros privados, cartas, diarios, testamentos, revelan que estas parejas mantenían pasión y conexión emocional durante décadas, desafiando la idea de que el amor romántico era incompatible con el matrimonio duradero. En una sociedad donde el conocimiento sexual se transmitía a través de rituales cuidadosamente estructurados, la iniciación de jóvenes en los misterios del amor carnal seguía patrones específicos que variaban según la clase social, pero compartían elementos comunes. Ven conmigo a descubrir cómo los adolescentes medievales transitaban de la inocencia infantil hacia la madurez sexual, en una época donde este paso marcaba el ingreso definitivo al mundo adulto. Las bodas medievales no comenzaban con la ceremonia religiosa. Se iniciaban semanas antes con rituales de preparación que incluían la educación sexual explícita de los novios. En las familias nobles, esta responsabilidad recaía frecuentemente en parientes mayores del mismo sexo que habían sido designados como instructores matrimoniales. Estos mentores no solo explicaban los aspectos técnicos del encuentro sexual, sino que transmitían conocimientos prácticos sobre cómo dar y recibir placer. Imagínate en los aposentos privados de una joven noble la noche anterior a su boda. Su madrina o una tía experimentada le revelaría secretos que habían pasado de generación en generación. ¿Cómo preparar su cuerpo para el encuentro sexual? ¿Qué esperar de su esposo? ¿Cómo comunicar sus propias necesidades sin parecer impúdica? Estos conocimientos se transmitían a través de conversaciones íntimas, acompañadas de demostraciones prácticas usando objetos simbólicos y diagramas discretos. Las jóvenes recibían también ajuares íntimos, colecciones de objetos destinados específicamente para la vida sexual matrimonial. Estos incluían aceites aromáticos para la piel, ungüentos emolientes, pañuelos de seda perfumados y pequeños recipientes con mezclas de hierbas que supuestamente aumentaban la fertilidad o el placer. Cada objeto venía acompañado de instrucciones detalladas sobre su uso y significado. Siente el tacto sedoso de estos tejidos mientras una joven explora su ajuar nupcial. Los camisones de novia medievales no eran las prendas pudorosas que imaginamos. Muchos estaban diseñados con aberturas estratégicas y tejidos translúcidos que facilitaban el encuentro íntimo manteniendo cierta modestia visual. Las madres y abuelas enseñaban a sus hijas cómo usar estas prendas para crear atmósferas de seducción dentro del matrimonio. Los jóvenes varones pasaban por rituales de iniciación diferentes, pero igualmente estructurados. En las familias aristocráticas era común que los padres contrataran instructoras experimentadas, frecuentemente viudas de buena familia que se especializaban en la educación sexual de jóvenes nobles. Estas mujeres que operaban en una zona gris entre la respetabilidad social y la transgresión sexual enseñaban no solo técnicas físicas, sino también los aspectos emocionales y psicológicos de la intimidad. Escucha las conversaciones susurradas en las bibliotecas privadas donde estos jóvenes recibían educación teórica complementaria. Los tratados médicos y manuales de amor se leían en pequeños grupos, supervisados por tutores que explicaban conceptos anatómicos y técnicas específicas. Estos estudios incluían ilustraciones detalladas que mostraban la anatomía masculina y femenina, posiciones sexuales recomendadas y métodos para asegurar la satisfacción mutua. En las clases populares, los rituales de iniciación seguían patrones diferentes, pero igualmente efectivos. Los gremios de artesanos incluían entre sus tradiciones ceremonias de paso a la edad adulta que combinaban elementos profesionales con iniciación sexual. Los jóvenes aprendices que completaban su formación participaban en festividades donde los artesanos más experimentados compartían conocimientos sobre todos los aspectos de la vida adulta, incluyendo la sexualidad. Las fiestas de la cosecha se convertían en ocasiones privilegiadas para estas iniciaciones comunales.
Durante estas celebraciones, que duraban varios días y relajaban temporalmente las normas sociales habituales, los jóvenes de ambos sexos participaban en juegos y rituales que incluían contacto físico progresivamente más íntimo. Los adultos de la comunidad supervisaban discretamente estos procesos, interviniendo solo para prevenir excesos o situaciones problemáticas. Imagina una noche de San Juan en un pueblo medieval, donde las hogueras iluminan danzas rituales que han preservado elementos paganos ancestrales. Los jóvenes saltan sobre las llamas en parejas, participan en juegos de persecución que terminan en abrazos y besos y reciben bendiciones de los mayores que incluyen consejos prácticos sobre la vida íntima. Estas celebraciones creaban contextos socialmente aceptables para exploraciones sexuales que serían escandalosas en circunstancias normales. Los burdeles medievales, aunque oficialmente condenados por la Iglesia, funcionaban también como centros de educación sexual para jóvenes de todas las clases sociales. Las trabajadoras más experimentadas desarrollaron métodos pedagógicos específicos para tratar con clientes vírgenes, combinando paciencia, técnica y discreción. Estos encuentros se estructuraban como procesos educativos donde el aspecto económico se combinaba con genuina preocupación por el bienestar emocional del joven. Las madrinas de estos establecimientos, mujeres mayores que supervisaban las operaciones, tenían reputaciones específicas como iniciadoras expertas. Los padres de familia, especialmente en las ciudades comerciales, frecuentemente arreglaban discretamente estas iniciaciones como parte de la educación práctica de sus hijos varones. Estos encuentros se planificaban cuidadosamente, asegurando que fueran experiencias positivas que establecieran fundamentos saludables para la vida sexual futura. Los monasterios y conventos, paradójicamente, también participaban en estos procesos de iniciación, aunque de manera más sutil. Los confesores experimentados desarrollaron técnicas para preparar psicológicamente a jóvenes para el matrimonio, utilizando el sacramento de la confesión para abordar ansiedades y temores sobre la sexualidad. Estos diálogos, aunque enmarcados en terminología religiosa, proporcionaban educación sexual práctica y apoyo emocional. Las peregrinaciones se convertían también en oportunidades de iniciación sexual. Los largos viajes hacia santuarios distantes creaban comunidades temporales donde las normas sociales habituales se relajaban. Los jóvenes peregrinos, liberados de la supervisión familiar directa, podían explorar su sexualidad en contextos que combinaban aventura, espiritualidad y libertad personal. Siente el polvo del camino y escucha las canciones de los peregrinos mientras grupos de jóvenes caminan hacia Santiago de Compostela o Roma. Durante estas jornadas, que podían durar meses, se formaban parejas temporales que exploraban la intimidad física sin las presiones del matrimonio permanente. Los albergues de peregrinos, que alojaban a viajeros de todas las procedencias, se convertían en espacios de encuentro, donde diferentes culturas sexuales se mezclaban e intercambiaban. Los rituales de iniciación incluían también elementos mágicos y supersticiosos que reflejaban creencias populares sobre la sexualidad. Los jóvenes recibían amuletos y talismanes que supuestamente protegían su fertilidad y potencia sexual. Estos objetos, anillos con piedras específicas, medallones con símbolos ancestrales, bolsitas con hierbas consagradas, se convertían en elementos psicológicos importantes que proporcionaban confianza y seguridad durante los primeros encuentros íntimos. Las fechas de estas iniciaciones seguían calendarios específicos relacionados con ciclos naturales y festividades religiosas. Los equinoccios y solsticios se consideraban momentos especialmente propicios para la iniciación sexual, cuando las energías naturales supuestamente favorecían la transición hacia la madurez. Estas creencias, que mezclaban paganismo ancestral con cristianismo popular, proporcionaban marcos temporales que daban significado y solemnidad a experiencias que podían resultar traumáticas si ocurrían de manera casual. Pero quizás el aspecto más importante de estos rituales era su función comunitaria.
La iniciación sexual no se veía como experiencia privada e individual, sino como proceso social que involucraba a familias enteras y comunidades completas. Los adultos se sentían responsables de asegurar que los jóvenes recibieran educación adecuada y tuvieran experiencias positivas que les permitieran desarrollar sexualidades saludables dentro de los marcos sociales aceptables. En las sombras de la sociedad medieval, donde la luz de las antorchas no llegaba y los códigos morales oficiales perdían su poder, florecían formas de sexualidad que desafiaban todas las normas establecidas. Acompáñame por los senderos secretos donde hombres y mujeres exploraban deseos que la Iglesia condenaba como pecados mortales, pero que la naturaleza humana se negaba a suprimir completamente. Los archivos inquisitoriales, con su meticulosa documentación de transgresiones sexuales, nos proporcionan ventanas fascinantes hacia estas sexualidades clandestinas. Los confesores medievales desarrollaron taxonomías detalladas de pecados contra natura, que revelan la diversidad de prácticas sexuales que existían en la época. Estos documentos, escritos para condenar, paradójicamente preservaron evidencias de una vida sexual mucho más compleja y variada de lo que las normas oficiales permitían. Imagínate en los archivos secretos de un tribunal eclesiástico, donde pergaminos sellados contienen testimonios de prácticas que los acusados describían con detalle sorprendente. Los registros de la Inquisición de Toulouse documentan casos de sodomía clerical que involucran no solo actos homosexuales, sino también prácticas heterosexuales consideradas antinaturales. Estos testimonios revelan que muchas parejas casadas experimentaban con técnicas y posiciones que técnicamente violaban las prescripciones eclesiásticas. El amor entre personas del mismo sexo existía en múltiples formas a lo largo del espectro social medieval. En los monasterios, donde hombres jóvenes vivían en proximidad íntima durante años, se desarrollaban relaciones que iban desde amistades intensas hasta pasiones genuinas. Los registros monásticos documentan amistades particulares que requerían penitencia especial, utilizando lenguaje codificado que apenas disimulaba su naturaleza sexual. Siente la tensión en el aire de una celda monástica donde dos jóvenes novicios se encuentran secretamente después de completas. Estas relaciones seguían patrones específicos que combinaban devoción espiritual con deseo carnal, creando formas de amor que los participantes frecuentemente interpretaban como superiores al amor heterosexual porque trascendían la función meramente procreativa del sexo. Los conventos femeninos albergaban también relaciones íntimas entre mujeres que los documentos de la época denominan amistades espirituales especiales. Las abadesas experimentadas desarrollaron estrategias para manejar estas situaciones, reconociendo que la proximidad emocional y física inevitable en la vida conventual podía generar vínculos que excedían los límites de la amistad platónica. Las universidades medievales, donde estudiantes varones de diferentes países convivían en colegios cerrados, se convertían en caldos de cultivo para relaciones homoeróticas. Los códigos estudiantiles incluían regulaciones específicas sobre comportamiento indecoroso entre compañeros de habitación. Pero estos mismos códigos revelan que tales comportamientos eran suficientemente comunes como para requerir normativas específicas. Escucha las conversaciones susurradas en las habitaciones estudiantiles de la Sorbona o Oxford, donde jóvenes alejados de sus familias exploraban aspectos de su sexualidad que no podrían haber investigado en sus lugares de origen. Estos ambientes creaban subculturas masculinas donde el amor entre hombres se expresaba a través de códigos poéticos y filosóficos que permitían cierta expresión emocional y física. Los gremios artesanales desarrollaron también sus propias subculturas sexuales. Los talleres donde maestros, oficiales y aprendices trabajaban en estrecha proximidad generaban vínculos que frecuentemente trascendían lo profesional. Los registros gremiales documentan casos de comportamiento impropio que sugieren que las relaciones sexuales entre hombres de diferentes niveles jerárquicos eran más comunes de lo que las normas oficiales admitían. La prostitución masculina existía en formas diversas y complejas.
En las grandes ciudades, especialmente en puertos comerciales como Venecia o Génova, operaban redes de jóvenes que ofrecían servicios sexuales tanto a hombres como a mujeres. Estos efebos, término tomado de la cultura clásica, frecuentemente combinaban servicios sexuales con entretenimiento cultural, actuando como músicos, poetas o compañeros de conversación refinada. Imagina las tabernas especializadas de los barrios portuarios, donde marineros de diferentes nacionalidades podían encontrar compañía masculina adaptada a sus preferencias específicas. Estos establecimientos operaban con códigos discretos que permitían a los clientes identificar servicios específicos sin exponerse públicamente. Los propietarios desarrollaron sistemas de señales, desde la disposición de objetos en las ventanas hasta canciones específicas que comunicaban disponibilidad y especialidades. Las prácticas sexuales heterosexuales que violaban las normas eclesiásticas también florecían clandestinamente. El sexo oral y anal entre parejas casadas aparece documentado en múltiples confesionales de la época, siempre como pecado que requería penitencia severa, pero también como práctica suficientemente común para justificar la existencia de categorías penitenciales específicas. Los manuales de confesión incluían preguntas detalladas sobre posturas antinaturales y usos impropios del matrimonio, que revelan el conocimiento clerical de prácticas sexuales variadas. Estos textos, destinados a ayudar a los confesores a identificar pecados específicos, proporcionan catálogos involuntarios de la creatividad sexual medieval. Las sociedades secretas y cultos marginales proporcionaban contextos donde estas sexualidades prohibidas podían expresarse más libremente. Los registros inquisitoriales documentan sectas heréticas que incluían rituales sexuales explícitos como parte de sus prácticas religiosas alternativas. Estos grupos, que combinaban misticismo heterodoxo con liberación sexual, atraían a personas que buscaban escapar de las restricciones convencionales. Siente la atmósfera cargada de una reunión secreta en las catacumbas abandonadas bajo una ciudad medieval, donde hombres y mujeres de diferentes clases sociales se reunían para participar en rituales que combinaban elementos paganos ancestrales con transgresión sexual consciente. Estos encuentros, que los participantes interpretaban como formas superiores de comunión espiritual, incluían intercambios de parejas, orgías rituales y prácticas sexuales que desafiaban todas las categorías morales convencionales. Los alquimistas y estudiosos de ciencias ocultas desarrollaron teorías que justificaban ciertas prácticas sexuales transgresivas como necesarias para alcanzar conocimiento superior. Estos círculos intelectuales marginales crearon filosofías alternativas, donde la energía sexual se consideraba fuerza cósmica que podía manipularse para lograr transformaciones espirituales y materiales. Las festividades populares, que mantenían elementos paganos, proporcionaban ocasiones limitadas pero significativas, donde las normas sexuales se relajaban temporalmente. Durante el carnaval, las calendas de mayo o ciertas festividades locales se permitían comportamientos que serían escandalosos en circunstancias normales. Estos momentos de mundo al revés incluían inversiones de roles sexuales, contactos físicos prohibidos y expresiones de deseos reprimidos. Imagina una noche de carnaval donde las máscaras proporcionan anonimato y las reglas sociales se suspenden temporalmente. En estas ocasiones, personas que normalmente vivían vidas sexuales estrictamente reguladas podían experimentar con identidades y deseos alternativos. Los disfraces permitían inversiones de género. Los bailes incluían contactos físicos íntimos entre parejas no convencionales, y los rituales colectivos creaban atmósferas de liberación sexual comunitaria. Los registros judiciales documentan también formas de sexualidad que hoy categorizaríamos como violentas o abusivas, pero que la mentalidad medieval interpretaba de manera compleja. La violación marital no existía como categoría legal, pero los tribunales eclesiásticos trataban casos de exceso matrimonial, donde esposos utilizaban violencia física para obtener satisfacción sexual.
Estos casos revelan tensiones entre los derechos maritales masculinos y la protección de la integridad femenina. La pedofilia, aunque condenada universalmente, aparece documentada en contextos que revelan la complejidad de las relaciones de poder medievales. Los abusos a menores frecuentemente ocurrían dentro de estructuras institucionales, monasterios, talleres artesanales, casas nobles, donde adultos tenían autoridad incuestionable sobre jóvenes dependientes. Los registros judiciales muestran que estos crímenes se castigaban severamente cuando se descubrían, pero también sugieren que muchos casos permanecían ocultos debido a las dinámicas de poder involucradas. Pero quizás la transgresión más significativa era la que ocurría en la mente y los corazones de personas ordinarias que desarrollaban fantasías y deseos que no podían expresar abiertamente. Los confesionales medievales documentan pecados de pensamiento, que incluían fantasías sexuales detalladas, deseos hacia personas prohibidas, e imaginaciones eróticas que revelaban la riqueza de la vida sexual mental de la época. En los márgenes de la sociedad medieval cristiana, donde las normas morales se difuminaban en la penumbra de la necesidad económica y el deseo humano, florecía un mundo complejo de intercambio sexual que desafiaba las categorías simples de virtud y pecado. Ven conmigo a explorar los burdeles, las casas de placer y los espacios donde el cuerpo femenino se transformaba en moneda de cambio, creando economías paralelas que sustentaban tanto la transgresión como, paradójicamente, el orden social establecido. Los burdeles medievales no eran los antros sórdidos que el imaginario popular sugiere, sino instituciones complejas que operaban con códigos estrictos, jerarquías elaboradas y una sofisticación empresarial que rivalizaba con los gremios más respetables. Las grandes ciudades comerciales como París, Venecia, Londres y Florencia desarrollaron distritos especializados donde estas actividades se concentraban bajo supervisión municipal discreta pero efectiva. Imagínate caminando por la Rue Glatigny en París del siglo XIV, donde las casas de placer más refinadas competían por una clientela que incluía nobles, clérigos de alto rango y comerciantes prósperos. Estas casas operaban como verdaderos centros culturales donde se podían encontrar no solo servicios sexuales, sino también música refinada, poesía, conversación inteligente y hasta educación en artes amorosas para clientes que buscaban sofisticar sus técnicas íntimas. Las madamas que dirigían estos establecimientos eran frecuentemente mujeres de considerable astucia comercial e influencia política. Desarrollaban redes de contactos que se extendían hasta los más altos niveles de la sociedad, proporcionando no solo servicios sexuales, sino también información política valiosa, mediación en disputas comerciales y hasta servicios financieros informales para clientes que necesitaban discreción en sus transacciones. Siente la textura de los tapices de seda que decoraban estas casas de placer de alta categoría, donde cada detalle estaba diseñado para crear atmósferas de lujo y sofisticación. Los suelos se cubrían con alfombras orientales traídas por comerciantes venecianos. Las paredes se decoraban con pinturas eróticas inspiradas en temas clásicos, y el aire se perfumaba con inciensos exóticos que creaban ambientes multisensoriales diseñados para estimular todos los sentidos simultáneamente. Las trabajadoras de estos establecimientos seguían jerarquías complejas que reflejaban habilidades, educación y belleza, pero también inteligencia emocional y capacidades comerciales. Las cortesanas de más alto nivel eran mujeres educadas que dominaban idiomas, conocían literatura clásica, tocaban instrumentos musicales y podían mantener conversaciones sofisticadas sobre política, filosofía o arte. Estas mujeres cobraban tarifas que equivalían a los ingresos mensuales de artesanos prósperos. Escucha las melodías que flotaban desde los salones donde liras y laúdes acompañaban encuentros que combinaban refinamiento cultural con intimidad física. Las cortesanas especializadas desarrollaban repertorios personalizados para clientes regulares, memorizando preferencias musicales, poéticas y sexuales que convertían cada encuentro en experiencia única y memorable.
Los servicios ofrecidos en estos establecimientos iban mucho más allá del acto sexual básico. Las casas de placer funcionaban como academias informales donde hombres casados podían aprender técnicas amorosas que después aplicarían en sus matrimonios. Las trabajadoras experimentadas enseñaban métodos de seducción, técnicas de estimulación y conocimientos sobre anatomía femenina que muchos esposos desconocían completamente. Los rituales de entrada a estos establecimientos seguían protocolos elaborados. Los clientes nuevos pasaban por procesos de evaluación que determinaban su solvencia económica, su discreción personal y sus preferencias específicas. Los clientes regulares desarrollaban relaciones que podían durar años o décadas, creando vínculos emocionales complejos que trascendían la mera transacción comercial. Imagina las ceremonias de baño que precedían los encuentros íntimos en estas casas de lujo. Los clientes se sumergían en tinas de agua perfumada con aceites aromáticos, mientras trabajadoras especializadas realizaban masajes preliminares que combinaban relajación con estimulación sutil. Estos rituales, que podían durar horas, transformaban la experiencia sexual en jornada multifásica, que comenzaba con la purificación física y culminaba en encuentros íntimos personalizados. Las casas de placer desarrollaron también especialidades temáticas que atendían preferencias específicas. Algunas se especializaban en recrear fantasías orientales, decorando sus habitaciones como harenes árabes y entrenando a sus trabajadoras en danzas y técnicas eróticas orientales. Otras se enfocaban en temas clásicos, donde las trabajadoras se vestían como diosas griegas y los encuentros se estructuraban como rituales paganos de fertilidad. Los precios y métodos de pago revelaban la complejidad económica de estas operaciones. Las tarifas se establecían según sistemas complejos que consideraban duración del encuentro, servicios específicos solicitados, exclusividad temporal y estatus social tanto del cliente como de la trabajadora. Los pagos podían hacerse en moneda, pero también en especies, sedas, especias, joyas, o en servicios como protección política o conexiones comerciales. Siente el peso de las monedas de oro que cambiaban de manos en estas transacciones, pero también imagina los intercambios menos tangibles. Información política valiosa, promesas de protección legal, garantías de discreción que podían ser más valiosas que cualquier pago monetario. Las madamas expertas desarrollaban sistemas de crédito informal que permitían a clientes importantes mantener cuentas abiertas durante meses o años, creando relaciones comerciales complejas que mezclaban intimidad personal con obligaciones financieras. Las regulaciones municipales sobre estas actividades revelaban la ambigüedad fundamental de su estatus social. Las autoridades civiles desarrollaron sistemas de licencias y permisos que oficialmente no reconocían la prostitución, pero que regulaban establecimientos de baños y casas de huéspedes, donde estas actividades ocurrían. Los impuestos sobre estos negocios proporcionaban ingresos significativos a los tesoros municipales, creando incentivos económicos para mantener esta economía paralela funcionando sin reconocerla oficialmente. Escucha el tintineo de las monedas mientras los recaudadores municipales hacen sus rondas por estos distritos, cobrando tasas que todos saben que gravan actividades prohibidas, pero que nadie menciona explícitamente. Los registros contables de ciudades como Aviñón o Burdeos muestran ingresos sustanciales provenientes de estos impuestos especiales, fondos que frecuentemente se destinaban a obras públicas o ceremonias religiosas, creando ironías morales que los contemporáneos navegaban con pragmatismo desarrollado. La prostitución masculina operaba en redes más discretas pero igualmente organizadas. Los ganímedes, término tomado de la mitología clásica, eran jóvenes que ofrecían servicios sexuales tanto a hombres como a mujeres de clase alta. Estos jóvenes, frecuentemente de familias empobrecidas o huérfanos, ingresaban a estas redes a través de sistemas de patronazgo que proporcionaban educación, refinamiento cultural y conexiones sociales a cambio de servicios íntimos. Imagina los salones privados de nobles poderosos donde estos jóvenes desarrollaban carreras que combinaban compañía sexual con servicios culturales y hasta políticos.
Los más exitosos llegaban a obtener posiciones influyentes en las cortes, utilizando sus conexiones íntimas para construir redes de poder que podían durar décadas después de que su atractivo físico hubiera declinado. Los festivales religiosos creaban oportunidades especiales para el comercio sexual. Durante las peregrinaciones masivas a lugares como Santiago de Compostela o Roma, se establecían mercados temporales de servicios sexuales que seguían a las multitudes de peregrinos. Estas ferias del amor operaban con códigos específicos que permitían a trabajadoras sexuales de diferentes regiones ofrecer servicios sin competir destructivamente entre sí. Siente la energía febril de estos mercados temporales donde se mezclaban devoción religiosa y deseo carnal en formas que desafiaban las categorías morales simples. Los peregrinos, liberados temporalmente de sus contextos sociales habituales y con dinero ahorrado para el viaje, constituían clientela próspera para estos servicios. Las trabajadoras desarrollaron especialidades específicas para diferentes nacionalidades, aprendiendo idiomas básicos y adaptando sus servicios a preferencias culturales específicas. Las casas de placer también funcionaban como redes de información comercial y política. Las trabajadoras experimentadas desarrollaron técnicas para obtener información valiosa de clientes relajados, información que podía venderse a comerciantes competidores, diplomáticos extranjeros o autoridades locales. Esta función de espionaje informal convertía a algunas madamas en figuras políticamente influyentes que mantenían correspondencia regular con autoridades de alto nivel. Los métodos anticonceptivos utilizados en estos contextos eran más sofisticados que los disponibles en la población general. Las trabajadoras sexuales tenían acceso a conocimientos médicos especializados, incluidas técnicas árabes de control natal, hierbas específicas importadas de regiones distantes y métodos de barrera que minimizaban tanto el embarazo como las enfermedades venéreas. Este conocimiento médico especializado convertía a algunas madamas en consultoras informales para mujeres de la alta sociedad que buscaban controlar su fertilidad discretamente. Escucha las conversaciones susurradas en los jardines privados donde damas nobles consultaban secretamente con madamas experimentadas sobre métodos para espaciar los nacimientos o evitar embarazos no deseados. Estos intercambios de conocimiento médico creaban vínculos inesperados entre mujeres de clases sociales aparentemente opuestas, unidas por necesidades reproductivas comunes que trascendían las divisiones sociales. Las enfermedades venéreas constituían riesgos ocupacionales serios que estas comunidades enfrentaban con estrategias colectivas. Los establecimientos desarrollaron protocolos de salud que incluían exámenes médicos regulares, tratamientos preventivos con ungüentos antisépticos y sistemas de cuarentena para trabajadoras o clientes que mostraban síntomas problemáticos. Los médicos que atendían estos establecimientos desarrollaron especialidades en enfermedades sexualmente transmisibles que avanzaron el conocimiento médico general. Las trabajadoras sexuales que envejecían o se retiraban frecuentemente continuaban en la industria en roles administrativos o educativos. Las veteranas entrenaban a novatas, enseñando no solo técnicas sexuales, sino también habilidades comerciales, métodos de autoprotección y estrategias para construir clientelas estables. Algunas establecían sus propios negocios, creando cadenas de casas especializadas que dominaban mercados regionales. Imagina las academias informales donde mujeres experimentadas transmitían conocimientos acumulados durante décadas de práctica. Estas sesiones de entrenamiento incluían instrucción en anatomía masculina, técnicas de seducción psicológica, métodos para manejar clientes difíciles o violentos, y estrategias financieras para ahorrar dinero y establecer seguridad económica futura. Los gremios de trabajadoras sexuales, aunque no reconocidos oficialmente, desarrollaron estructuras organizativas que proporcionaban protección mutua, fondos de emergencia para miembros en dificultades y sistemas de mediación para disputas internas. Estas organizaciones paralelas creaban solidaridad profesional que contrastaba marcadamente con el aislamiento social que la sociedad intentaba imponer a estas mujeres.
Las festividades especiales del calendario civil y religioso generaban picos de demanda que requerían organización cuidadosa. Durante coronaciones, bodas reales, tratados de paz o celebraciones religiosas importantes, la demanda de servicios sexuales se multiplicaba exponencialmente. Los establecimientos desarrollaron sistemas de personal temporal, reclutando trabajadoras de regiones distantes para satisfacer esta demanda aumentada. Siente la excitación y el caos controlado de estos períodos extraordinarios cuando ciudades enteras se transformaban en carnavales de exceso. Las autoridades desarrollaron regulaciones temporales más permisivas, reconociendo que intentar suprimir completamente estas actividades durante celebraciones masivas sería contraproducente y podría generar disturbios sociales. En los rincones más secretos de la medicina medieval, donde el conocimiento ancestral se transmitía susurrando entre mujeres y los tratados árabes revelaban secretos que la Iglesia prefería ignorar, existía todo un arsenal de técnicas para controlar la fertilidad que desafiaba la doctrina oficial sobre la procreación como único fin del matrimonio. Ven conmigo a descubrir estos conocimientos clandestinos que las mujeres medievales utilizaban para ejercer cierto control sobre sus destinos reproductivos. Los jardines de hierbas de los conventos guardaban secretos que trascendían la medicina oficial. Hildegarda de Bingen, la visionaria abadesa del siglo XII, describió en sus tratados médicos plantas que regulaban los humores femeninos. Eufemismo discreto para hierbas contraceptivas y abortivas. La ruda, el poleo, la sabina y el tanaceto crecían discretamente entre las plantas medicinales oficiales, sus propiedades transmitidas oralmente entre las monjas encargadas del cuidado médico. Imagina a una monja herbolaria trabajando al amanecer en su jardín medicinal, recolectando cuidadosamente hojas de ruda, mientras recita oraciones que combinan piedad cristiana con conocimiento ancestral sobre el control de la natalidad. Estas mujeres desarrollaron recetas específicas que disimulaban los verdaderos propósitos de sus preparaciones, utilizando nombres en código y descripciones veladas que permitían transmitir información vital sin exponerse a la censura eclesiástica. Los manuscritos médicos árabes que circulaban en las universidades europeas contenían información detallada sobre métodos anticonceptivos que los médicos cristianos estudiaban discretamente. Las obras de Al-Razi describían pesarios hechos con lana empapada en aceites específicos, esponjas marinas tratadas con vinagre y miel, y ungüentos espermicidas preparados con extractos de plantas que impedían la concepción. Estos conocimientos se transmitían en círculos médicos especializados que mantenían correspondencia con colegas de Toledo, Salerno y Córdoba. Siente la textura rugosa del pergamino donde se describían estas técnicas en latín médico, utilizando terminología técnica que ocultaba información práctica vital. Los médicos que atendían a familias nobles desarrollaron códigos específicos para comunicar estos conocimientos a mujeres que necesitaban controlar su fertilidad sin violar abiertamente las prohibiciones religiosas. Las consultas se realizaban en privado absoluto, frecuentemente en presencia solo de sirvientas de confianza que actuaban como intermediarias discretas. Las parteras constituían la red más importante para la transmisión de estos conocimientos. Estas mujeres, que atendían partos en todas las clases sociales, desarrollaron expertise especializado en el control reproductivo que combinaba observación empírica con tradiciones ancestrales. Las parteras experimentadas conocían métodos para identificar embarazos muy tempranos, técnicas para inducir menstruaciones retrasadas y procedimientos abortivos que minimizaban riesgos para las madres. Escucha las conversaciones susurradas en las habitaciones donde las parteras enseñaban a mujeres jóvenes los secretos de sus cuerpos. Estos conocimientos incluían la identificación precisa de los períodos fértiles del ciclo menstrual, técnicas de penetración que supuestamente minimizaban las posibilidades de concepción y posiciones sexuales que se creía reducían la probabilidad de embarazo.
Aunque algunos de estos métodos eran médicamente incorrectos, otros mostraban comprensión sorprendentemente precisa de la fisiología reproductiva. Los métodos de barrera medievales mostraban ingeniosidad considerable adaptada a los materiales disponibles. Las esponjas marinas importadas del Mediterráneo se empapaban en soluciones ácidas hechas con vinagre de vino, jugo de limón o extractos fermentados que creaban ambientes hostiles para los espermatozoides. Estos pesarios naturales se insertaban antes del coito y se removían después, proporcionando protección mecánica y química combinada. Imagina las estancias privadas donde mujeres de la nobleza preparaban con esmero ciertos remedios, siguiendo fórmulas transmitidas en secreto entre madres e hijas. Aceites naturales de eucalipto, árbol del té y otras plantas se mezclaban con ingredientes de origen vegetal para obtener ungüentos que podían aplicarse en pequeños dispositivos o directamente como cuidado íntimo antes de los encuentros. Las infusiones contraceptivas seguían recetas complejas que variaban según las tradiciones regionales y la disponibilidad de ingredientes. El cornezuelo de centeno, peligrosamente potente, se utilizaba en dosis mínimas para inducir contracciones uterinas que impedían la implantación. La artemisa, la menta apoleo y la canela se combinaban en tés que las mujeres bebían según calendarios específicos relacionados con sus ciclos menstruales. Los ungüentos tópicos proporcionaban otro método de control contraceptivo que las mujeres podían utilizar discretamente. Estos preparados, hechos con extractos de cedro, mirra y otras resinas aromáticas, se aplicaban internamente antes del coito para crear barreras físicas y químicas contra la concepción. Los tratados médicos describían técnicas específicas de aplicación que maximizaban la efectividad de estos métodos primitivos pero frecuentemente eficaces. Siente la textura oleosa de estos ungüentos mientras las mujeres los preparaban en morteros de mármol, mezclando cuidadosamente ingredientes que habían sido recolectados en momentos específicos del año cuando su potencia era máxima. Estos preparados se guardaban en recipientes pequeños de cerámica o metal, marcados con símbolos discretos que identificaban su contenido sin revelarlo abiertamente. Los métodos abortivos requerían conocimiento aún más especializado debido a sus riesgos inherentes. Las parteras experimentadas conocían dosificaciones precisas de hierbas como la ruda, el abrótano y la sabina que podían inducir abortos en las primeras semanas de embarazo. Estos procedimientos se realizaban en secreto absoluto, frecuentemente en casas apartadas o durante viajes que proporcionaban cobertura para los días de recuperación necesarios. Los baños medicinales constituían métodos abortivos más suaves que se utilizaban cuando se sospechaba embarazo, pero aún no se había confirmado. Las mujeres se sumergían en tinas de agua caliente infusionada con hierbas específicas, mostaza, jengibre, canela, que supuestamente restauraban el flujo menstrual natural, cuando éste se había interrumpido por desequilibrios humorales. Estos eufemismos permitían realizar procedimientos abortivos bajo la apariencia de tratamientos médicos legítimos. Escucha el murmullo del agua caliente mientras las mujeres permanecían sumergidas durante horas en estos baños terapéuticos, frecuentemente acompañadas por sirvientas de confianza que mantenían la temperatura del agua y añadían hierbas frescas según fuera necesario. Los vapores aromáticos creaban atmósferas de relajación que contrastaban con la tensión emocional de estos procedimientos clandestinos. Los masajes abdominales especializados proporcionaban métodos abortivos que no requerían ingestión de sustancias peligrosas. Las parteras desarrollaron técnicas de presión específicas que, aplicadas en momentos correctos del ciclo reproductivo, podían interrumpir embarazos muy tempranos. Estos conocimientos se transmitían a través de práctica directa, ya que la complejidad de las técnicas hacía imposible su descripción completa en textos escritos. Las redes de apoyo entre mujeres facilitaban el acceso a estos métodos contraceptivos y abortivos. Las mujeres de clase alta financiaban discretamente procedimientos para sirvientas y amigas, creando sistemas de solidaridad femenina que trascendían las barreras sociales.
Estas redes incluían también sistemas de refugio temporal para mujeres que necesitaban ocultarse durante procesos abortivos o recuperación de procedimientos arriesgados. Imagina las habitaciones secretas en casas nobiliarias donde mujeres de diferentes clases sociales se reunían para compartir conocimientos sobre control reproductivo. Estas sesiones informales funcionaban como escuelas clandestinas, donde se transmitían tanto técnicas específicas como conocimientos sobre anatomía femenina que la medicina oficial ignoraba o distorsionaba. Los códigos lingüísticos permitían a las mujeres comunicarse sobre estos temas sin exponerse públicamente. Los retrasos menstruales se trataban con reguladores de humores. Los embarazos no deseados se describían como obstrucciones uterinas, y los abortivos se denominaban restauradores del equilibrio natural. Estos eufemismos creaban un lenguaje paralelo que permitía discusión abierta de temas oficialmente prohibidos. Los riesgos asociados con estos métodos eran considerables, pero las mujeres medievales los aceptaban como precio necesario para ejercer control sobre sus destinos reproductivos. Las parteras desarrollaron también conocimientos especializados sobre el tratamiento de complicaciones, incluyendo técnicas para controlar hemorragias, tratar infecciones y manejar los efectos secundarios de hierbas potencialmente tóxicas. Estos conocimientos médicos especializados frecuentemente superaban lo que los médicos oficiales sabían sobre la salud reproductiva femenina. En las escuelas médicas de Salerno, Montpellier y Toledo, donde se fusionaban los conocimientos árabes, griegos y la experiencia práctica medieval, se desarrolló una comprensión de las enfermedades venéreas y los trastornos sexuales que combinaba observación empírica con teorías humorales ancestrales. Acompáñame por los pasillos de estos centros de aprendizaje donde médicos pioneros documentaban las dolencias que acompañaban la vida sexual activa, creando los primeros tratados especializados en lo que hoy llamaríamos medicina sexual. Los manuscritos médicos de la época clasificaban las enfermedades venéreas dentro del sistema de los 4 humores, interpretando síntomas como erupciones cutáneas, secreciones genitales y dolores como manifestaciones de desequilibrios corporales causados por excesos sexuales o mezclas impuras de humores durante el coito. Aunque esta teoría era médicamente incorrecta, llevó a tratamientos que a menudo resultaban efectivos por casualidad o por principios terapéuticos válidos aplicados inadvertidamente. Imagínate en el Hospital de Santa María la Nueva en Florencia, donde médicos examinaban discretamente a pacientes afectados por lo que los textos denominaban lepra venérea, término que abarcaba desde la sífilis hasta infecciones menos graves. Los tratamientos incluían sangrías regulares para purificar los humores corrompidos, baños con aguas sulfurosas que efectivamente tenían propiedades antisépticas, y ungüentos mercuriales que, aunque tóxicos, mostraban cierta eficacia contra algunas infecciones bacterianas. Los médicos árabes cuyas obras se traducían en Toledo describían con precisión sorprendente los síntomas de diversas enfermedades venéreas. Al-Razi identificó diferentes tipos de secreciones genitales, clasificó erupciones según su apariencia y evolución, y desarrolló protocolos de tratamiento que incluían antisépticos naturales, como vinagre, miel y extractos de plantas con propiedades antimicrobianas. Estos conocimientos se transmitían discretamente entre médicos que atendían clientela próspera y discreta. Siente el aroma de los ungüentos medicinales mientras médicos especializados preparaban tratamientos en sus laboratorios privados. El mercurio, importado de las minas de España, se mezclaba con aceites y resinas para crear pomadas que se aplicaban directamente sobre lesiones sifilíticas. Aunque estos tratamientos causaban efectos secundarios severos, frecuentemente lograban remisiones temporales que reforzaban la confianza en estos métodos primitivos, pero parcialmente efectivos. Las enfermedades femeninas relacionadas con la sexualidad recibían atención especializada en tratados médicos que reconocían la complejidad de la anatomía reproductiva femenina. Las infecciones vaginales se trataban con irrigaciones hechas con soluciones antisépticas naturales.
Las úlceras genitales se curaban con cataplasmas de hierbas emolientes, y los dolores abdominales relacionados con la actividad sexual se aliviaban con masajes especializados y baños terapéuticos. Los médicos medievales identificaron también lo que hoy reconocemos como disfunciones sexuales, aunque las interpretaran dentro de marcos teóricos diferentes. La impotencia masculina se atribuía a frialdad excesiva o humedad desbalanceada, tratándose con dietas calóricas, ejercicios específicos y medicamentos estimulantes hechos con hierbas como el ginseng, la damiana y extractos de cantárida que efectivamente tenían propiedades vasoconstrictoras. Escucha las consultas susurradas en los gabinetes médicos, donde hombres confesaban sus dificultades sexuales a médicos que habían desarrollado especializaciones discretas en estos trastornos. Los tratamientos incluían no solo remedios farmacológicos, sino también consejos sobre técnicas sexuales, cambios en el estilo de vida y hasta terapias psicológicas primitivas que abordaban ansiedades y temores relacionados con el desempeño sexual. La medicina medieval desarrolló también comprensión sofisticada de los trastornos menstruales y su relación con la actividad sexual. Los médicos identificaron correlaciones entre frecuencia de coito, tipo de actividad sexual y regularidad menstrual, desarrollando tratamientos que incluían modificaciones en las prácticas íntimas para restaurar ciclos normales. Estos conocimientos se transmitían principalmente a través de parteras especializadas que actuaban como intermediarias entre médicos y pacientes femeninas. Las enfermedades de amor incluían también trastornos que hoy catalogaríamos como psicológicos o psicosomáticos. Los médicos describían síntomas de melancolía erótica, depresión causada por amor no correspondido y furor uterino, lo que podríamos interpretar como trastornos de ansiedad relacionados con represión sexual. Estos casos se trataban con combinaciones de medicamentos, terapia ocupacional y cambios ambientales que frecuentemente incluían modificaciones en la vida sexual de los pacientes. Imagina las sesiones terapéuticas donde médicos pioneros intentaban tratar estos trastornos complejos, utilizando métodos que combinaban medicina física con lo que hoy llamaríamos psicoterapia. Los tratamientos para la melancolía amorosa incluían música específica, lecturas seleccionadas, ejercicios físicos regulares y dietas especiales que supuestamente restauraban el equilibrio emocional afectado por pasiones descontroladas. Los hospitales especializados en enfermedades venéreas comenzaron a aparecer en grandes ciudades durante los siglos XIV y XV, reconociendo implícitamente la prevalencia de estos trastornos y la necesidad de tratamiento especializado. Estos centros desarrollaron protocolos de aislamiento que protegían tanto a pacientes como a personal médico, y crearon sistemas de documentación que permitían seguir la evolución de diferentes enfermedades y la efectividad de diversos tratamientos. Los médicos que atendían casas de placer desarrollaron expertise particular en el tratamiento rápido y discreto de enfermedades venéreas. Estos profesionales crearon redes de intercambio de información que les permitían compartir conocimientos sobre nuevos tratamientos, identificar brotes epidémicos y desarrollar estrategias preventivas que protegían tanto a trabajadoras como a clientes. Sus observaciones clínicas frecuentemente superaban en precisión y utilidad práctica los conocimientos académicos oficiales. Siente la tensión en las salas de espera discretas, donde clientes de clase alta aguardaban tratamiento para dolencias que no podían discutir abiertamente en otros contextos médicos. Estos espacios se diseñaban para garantizar máxima privacidad, con entradas separadas, horarios especiales y personal médico especializado que entendía la importancia de la discreción absoluta en estos casos delicados. Las recetas médicas para enfermedades venéreas se escribían frecuentemente en códigos que ocultaban tanto la naturaleza de la dolencia como los ingredientes específicos de los medicamentos. Los boticarios desarrollaron sistemas de comunicación cifrada con médicos especializados, permitiendo preparar tratamientos específicos sin revelar información comprometedora. Estos códigos farmacéuticos crearon sublenguajes profesionales que protegían la privacidad de pacientes influyentes.
Los tratamientos preventivos incluyeron desarrollo de ungüentos profilácticos que se aplicaban antes del coito para reducir riesgo de contagio. Estos preparados, hechos con antisépticos naturales y sustancias que creaban barreras protectoras, se distribuían discretamente entre clientela regular de establecimientos especializados. Los médicos comenzaron también a recomendar prácticas de higiene específicas antes y después del acto sexual que efectivamente reducían transmisión de infecciones. La documentación médica de estos casos creó los primeros estudios epidemiológicos informales sobre enfermedades de transmisión sexual. Los médicos observaron patrones de contagio, identificaron factores de riesgo y desarrollaron teorías sobre transmisión que, aunque no entendieran los mecanismos bacterianos subyacentes, resultaron sorprendentemente precisas en términos de prevención práctica y tratamiento sintomático. Escucha las discusiones en las academias médicas donde estos pioneros compartían observaciones sobre las fiebres venéreas y sus tratamientos más efectivos. Estos intercambios académicos, aunque enmarcados en terminología médica formal, contenían información práctica vital que se transmitía a través de redes profesionales especializadas, creando conocimiento médico especializado que complementaba y frecuentemente superaba la medicina oficial de la época.